nosotros hasta nuestro último aliento. Y el Salmo 46 del 1 al 3 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Y vamos a comenzar a hacer la exégesis o el análisis o el estudio, versículo por versículo, palabra por palabra, de este texto tan importante. Lo primero que vemos es en el versículo 1, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Lo primero que hay que rescatar ahí es la palabra Dios, que como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, dependiendo de a lo que uno se iba a referir a Dios, se usaba algún nombre. Y aquí está en el original hebreo la palabra el Elohim. Esa es la referencia que es el salmista de Dios. Elohim significa el Dios verdadero, el creador, el todopoderoso. Está Jehová Jireh, que es el que provee. Hay un montón de otros nombres que se utilizan para hacer referencia a Dios. Aquí precisamente el salmista intencionalmente usa el Elohim, el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios todopoderoso. Y esto habla de majestuosidad, habla de poder. Y en la poesía hebrea se enfatiza el nombre de Dios como el Elohim para hablar de poder, autoridad y soberanía. Y el mismo Dios, que esto es lo que hay en el corazón del salmista, el mismo Dios que creó todo lo que nosotros vemos con su palabra, es el Dios que el salmista tiene en su corazón. Hay momentos donde se usaba un nombre, se hablaba de un tema de provisión, se hablaba de Jehová Jireh, se hablaba de Jehová Nishi, se hablaba de un montón de cosas, pero aquí el salmista tiene su corazón y su mente en ese Dios todopoderoso que hizo todo y que es el creador. Y el Salmo inicia, como lo vamos a ver acá, con una afirmación teológica absoluta de quién es Dios. Antes de decir lo que Él hace, el salmista apunta a quién es Dios. Y esto me parece fuerte porque es intencional el salmista en utilizar el nombre del Elohim. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces de nosotros simplemente en nuestra rutina vamos a la presencia del Señor y olvidamos quién es Él? Vamos de manera robótica, vamos porque estamos acostumbrados a hacerlo y se nos olvida antes de comenzar una oración, se nos olvida antes de entrar en la presencia del Señor y no hacemos ese alto intencional para recordarnos que el Dios al que le estamos pidiendo, que el Dios por el cual estamos haciendo alguna intercesión, es el Dios todopoderoso, el creador de cielos y tierra, el que está sentado en su trono y gobierna de manera providencial y con toda soberanía. Y lo que nos está enseñando el salmista es que tenemos antes de que ir a Dios de manera automática, recordar quién es Él, que es el que todo lo puede, que es el omnisciente, que es el inmutable, que es el creador, que es el que siempre es fiel, que Él es bueno. Y esto nos pone en perspectiva de no simple y sencillamente llegar y ok, Dios dice sí, y oramos sin fe, y oramos como si le estuviéramos muchas veces pidiendo, hablando al techo. Y después el salmista, de decirnos quién es Dios, nos dice es, Dios es. Y es porque lo que Él va a hacer es una declaración. Esa es una declaración en tiempo presente. Es lo que está diciendo es que escrito está. Esto no da espacio para dudas, esto es un golpe de autoridad, esto es un ejemplo y esto es una convicción. Y comienza el Salmo, Dios, el Elohim, el Creador, el Todopoderoso, es. Y después de que utiliza la palabra es, habla de que es nuestro, que es un pronombre posesivo, que indica una relación de pacto y que habla de un sentido de pertenencia comunitario. Es nuestro. Para todos los que estamos acá y hemos puesto nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador, lo que va a proclamar el salmista es nuestro. Lo tomamos
como posesión por gracia, porque eso es lo que es Él y eso es lo que nos ha dado. ¿Y qué nos dice? Lo primero, después de 3 cosas que el Señor es que es refugio. Eso es lo primero que el salmista viene y nos dice. Dios, el Elohim, el Creador, el Todopoderoso, es nuestro refugio. Otras versiones dice abrigo y hace referencia a un lugar de protección, hace referencia a un lugar de sustento, hace referencia a un lugar seguro en cualquier situación peligrosa de la vida. Ese es el refugio. Y después no solo nos dice refugio, sino que nos dice nuestra fortaleza. Y en sí la palabra fortaleza hace referencia a poder, hace referencia a vigor y hace referencia a seguridad. Y la imagen que tiene el salmista, que quiere que nosotros tengamos en mente, es la de un castillo que está amurallado por una fortaleza. En ese castillo uno se refugia, pero uno tiene ese refugio y tiene ese abrigo y tiene ese sustento y uno está tranquilo porque sabe que ese castillo, además de que en sí mismo es un lugar seguro donde uno haya abrigo y donde hay un refugio, alrededor hay una fortaleza que está cuidando ese castillo. Y eso es lo que el salmista nos está diciendo. Hay un refugio que es ese castillo, que es el Señor, pero también hay una fortaleza que cubre, que da protección al débil, que es el que está ahí en ese castillo resguardándose porque está protegido por el Señor. Pero nos dice no solo que es ese refugio, que es ese castillo, sino que nos dice que es una fortaleza y después nos dice que es nuestro pronto auxilio. Y eso habla de que no solo es ese castillo que es refugio, no solo es esa fortaleza que da seguridad, sino que ahí en ese refugio, resguardados por esa fortaleza del Dios personal, nos auxilia. Y en medio de las situaciones difíciles nos da lo que Él, según su soberanía, considera que nos tiene que dar. No es un refugio impersonal, no es una fortaleza impersonal. Adentro lo que existe es un Dios que consuela y un Dios que ayuda. Lo que el salmista está diciendo es que no estamos solos, no es meterse en un búnker a resguardarnos simplemente de lo que va a pasar, sino que en ese búnker está el Señor mismo. Está nuestro compañero de pruebas, está como nuestro compañero de trinchera, está a nuestro lado como el ayudador por excelencia, dándonos fuerza, dando sustento, dando ánimo, dándonos consuelo, abrazándonos en las situaciones difíciles. Es una belleza esta palabra. Y la palabra ayuda o pronto auxilio habla de asistencia para alguien que es débil, que es vulnerable y que es indefenso. Y es que eso es lo que nosotros somos en este mundo. De pruebas, de problemas, de situaciones difíciles. Débiles, vulnerables e indefensos. Esto habla de lo personal que es Dios para con nosotros, de que Él está a nuestro lado, que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor camina a nuestro lado y nos da verdes pastos, y nos da aguas de reposo, y nos da descanso, y nos da paz para el alma en medio de los momentos más difíciles. Él está a nuestro lado para darnos sabiduría cuando tenemos que pasar por medio de las pruebas. Está a nuestro lado para darnos fortaleza cuando tenemos que resistir la tentación. Está al lado nuestro para darnos compañía cuando nos estamos sintiendo solos. Está a nuestro lado para darnos esperanza cuando el horizonte está oscuro. Está al lado de nosotros para levantar nuestro ánimo cuando nos estamos dando por vencidos. Y está a nuestro lado para darnos paz cuando estamos siendo afligidos, porque Él también es
el Dios que imparte paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como la paz de este mundo. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en que nosotros hemos puesto la confianza. Ese es el Dios que está, como dice el Salmo 123, no se duerme el que te cuida, no se duerme. Está como un atalaya en lo más alto, viendo y velando por su pueblo. Y al lado está Jesús, como cantábamos ahora, intercediendo por su iglesia, para que cada uno de nosotros persevere en este mundo caído, quebrantado por el pecado, donde hay muerte, donde hay llanto, donde hay dolor, donde hay aflicción, donde hay tristeza. El salmista deja claro que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. No importa lo que usted piense, lo que importa es lo que está escrito. Y eso es de lo que nos tenemos que convencer. Porque precisamente en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, en los momentos donde usted ve a su ser querido que está enfermo, en los momentos donde usted ve su cuenta bancaria y tal vez no está la plata que usted quería tener, en los momentos donde usted sabe que tal vez su trabajo está en alitas de cucaracha, en el momento donde usted va al doctor y tal vez le da un diagnóstico que usted no es el que quería esperar, o en el momento en que usted le dicen, hey, fulanito tuvo un accidente, o en el momento en que apareció una enfermedad, o en el momento que alguien le dio la espalda, o en el momento más difícil de su vida, lo que más cuesta a nosotros como creyentes es decir, escrito está. Y esto es lo que dice el Señor, y este es quien dice el Señor. Y por eso el salmista empieza con esta declaración tan puntual y tan fuerte y tan retadora. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestro más pronto auxilio. Sabemos que siempre, pero el mismo Salmo nos responde cuándo. ¿Y en qué nos dice? En momentos de angustia. Literal, cuando los salmistas hablan de angustia, está hablando de un lugar estrecho, de un lugar de presión, de un lugar donde usted siente que ya no da más y usted colapsa, donde su mente está que ya no da así, que usted se pone un ojo así, que usted dice, aquí me va a dar algo, donde su corazón se acelera, donde hay incertidumbre, donde hay miedo. Ahí es precisamente donde el salmista nos está diciendo que el Señor es el refugio, que el Señor es la fortaleza y que el Señor es nuestro pronto auxilio. Habla de un estado de intranquilidad o de inquietud intensa, causado especialmente por algo que es desagradable o por la amenaza de una desgracia o sensación de peligro. Repito, habla de un estado de intranquilidad, la angustia o inquietud muy tensa causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Son momentos donde uno se siente en un lugar estrecho, asfixiado, desesperado. Lo que el salmista está diciendo es, ahí está el Señor con ustedes. Ahí está el Señor siendo ese refugio, ahí está el Señor siendo esa fortaleza y ahí está el Señor siendo ese pronto auxilio para sacarlo a usted con su diestra de victoria de la situación por la cual usted está pasando. Y estoy seguro que si yo vengo y termino aquí el sermón y digo, demos un testimonio de cómo el Señor ha sido su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio en momentos de angustia, esto se llena de testimonios y aplaudimos al Señor y nos vamos en un puro gozo. Porque todos los hemos experimentado. ¿Quién de aquí no ha sentido angustia? ¿Quién de aquí no ha sentido esa tristeza, ese miedo, ese temor, esa desesperanza? Yo recuerdo, y aquí está mi hermana, cuando mi mamá estaba en su lecho de muerte. Uno tenía fe, uno leía la palabra, uno tenía todo, pero en esos momentos
Cuando uno empezaba a pedir qué va a pasar, yo le decía, Señor, ¿qué va a hacer mi hermana? Mi hermana y mi mamá eran como una persona. Yo voy a tener que tener, solo una grúa la va a mover a ella de la depresión en la que va a entrar. Eso es lo que, y yo me iba en esa espiral. Y es como es que no sé cómo describirlo en palabras, pero es como del Señor, donde uno sentía ese abrazo, esa seguridad y yo soy su refugio, yo soy su fortaleza y yo soy su auxilio. Yo estoy seguro que toda la familia de Yanka hoy está con ese del Señor, siendo el auxilio, siendo la fortaleza. Para todos los que nos pusimos tristes con la noticia de nuestra humanidad, ahí está siendo el Señor refugio, ahí está siendo el Señor fortaleza y ahí está siendo el Señor el pronto auxilio. Cuando uno ve que alguien escribe, hey, necesito oración por esto, uno sabe que ahí está el Señor, por más que duela la humanidad, siendo bueno, fortaleciendo, siendo escudo. Cuando le pasó lo de Andrew y vimos el mensaje que mandó Don Rolo, nosotros nos angustiamos. ¿Cómo? ¿En serio? Pero ahí estaba el Señor siendo refugio, ahí estaba el Señor fortaleciendo y siendo el pronto auxilio de todos nosotros. Es nuestro. ¿Y quién mejor que Jesús? Vean lo que dice Mateo 26 del 36 al 38. Ese no está ahí, pero lo voy a leer y dice, en Getsemaní, todo el mundo sabe lo que pasó en Getsemaní, última noche de Jesús, a punto de cargar en sus hombros los pecados de la humanidad, a punto de sentir el abandono del Señor, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, antes de morir en esa cruz, dice, Mateo 26 del 36 al 38, dice, luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Yo no sé si ustedes saben, pero Pedro y los dos hijos de Zebedeo fueron los mismos que predicamos hace 15 días, que fueron los primeros 4 que llamó. Ese era como el Circle of Trust de Jesús, era como los discípulos más allegados, más cercanos, es como el anillo íntimo de Jesús. No en vano también fue a los primeros 4 que llamó junto con Andrés para hacer pescadores de hombre. Y me perdí. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Teológicamente la unión hipostática es Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente Hijo. Aquí toda la humanidad de Jesús estaba a tope, triste, angustiado. O sea, y vean lo que dice después, porque él mismo explica su angustia. Dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Es que ese es el... Ahora cantábamos, no me acuerdo qué cantábamos, pero sí decía, era como que estamos afligidos. Él es el experto en aflicción. Estamos dolidos, Él es el varón de quebranto perfecto en dolores. Nos angustiamos, vean la angustia. Y dice, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y ahí pasó y ahí sigue la intensidad. Pero después Lucas 22 del 41 al 44 nos hace como un acercamiento y vean lo que dice. Entonces Lucas 22 del 41 al 44 dice, entonces se separó de ellos a una buena distancia. La buena distancia es como un tiro de piedra. Usted tira una piedra y como donde usted puede llegar a una piedra, ahí estaba Jesús. O sea, estaba lejos, pero lo suficientemente cerca para verlo.
se arrodilló y empezó a orar. ¿A quién empezó a orar? Al Elohim, al Creador, al Todopoderoso, a su Padre. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y vean lo que dice aquí. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Es que hay que orar rodillas, muchachos. Hay que darle mambo y hay que orar y hay que darle fuerte. Esos momentos donde nuestra humanidad y donde nuestra angustia se desata. Y Jesús fue 3 veces al Padre aquí en este texto. Y oraba y se ponía intenso, y oraba y se ponía intenso, y oraba y descendió un ángel y lo fortalecía, y la angustia crecía, y el hombre empezó a sudar gotas de sangre, pero ahí la estaba pulseando porque él sabía que Dios es su refugio. Le dijo a sus discípulos: oren y vele para que no caigan en tentación. Y cuando llegaba estaban ahí roncando, dormidos. Usted manda un mensaje de texto y buenísimo, pero de ese 10, 12, ¿acaso van a orar o 3? Los demás se van a dormir o van a seguir en sus afanes del mundo. Pero el Señor sí está ahí, siempre. Y por eso, por más que usted pida oración, usted tiene que orar por su vida, usted tiene que hacerse responsable de su vida espiritual, y usted es el que tiene que creer que el Señor es el Elohim, el refugio, el amparo y el pronto auxilio. Jesús nos está enseñando aquí lo que nosotros tenemos que hacer en esos momentos. Pero es interesante porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay días de días. Hay días donde uno se levanta con la fe, que usted se siente así como Rocky, que se venga lo que sea y usted le hace frente. Rocky Balboa, el boxeador, que peleaba las batallas y terminaba así todo golpeado, pero después ganaba y todo feliz. Y uno se siente que uno puede solo contra el mundo. Pero hay días donde usted nada más abre los ojos y usted visualiza el día, visualiza la semana, y usted se afana y se angustia. Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero lo último que hacemos es orar. Buscamos resolver los problemas a nuestro estilo. Buscamos seguir todas las técnicas que nos han enseñado de haga esto, haga lo otro, respire hondo, no sé qué, no sé cuánto. Y lo último que hacemos muchas veces es ir a la presencia del Señor a doblar rodilla y dejar que el Señor se encargue y entregarle a nosotros nuestras cargas, y dejar que el Elohim sea el Elohim y que también sea nuestro Padre. Y esos días a mí me dan un colerón porque llega uno en la noche y como si fuera, ¿verdad? Como la persona menos sabia, uno dice: voy a orar a ver si acaso, y llega uno y ora en la noche y siente esa fortaleza del Señor, y siente ese pronto auxilio del Señor, y siente ese refugio del Señor, y lo primero que uno piensa es: ¿cómo no hice esto desde el principio? Acabo de perder todo un día en angustia, en aflicción. Cuando viene el ataque de pánico, cuando viene el ataque de estrés, cuando vienen todas esas situaciones que se han desatado por el mundo en el que vivimos y el ritmo en el que vivimos, lo primero que hay que hacer es ir al Señor y entender que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro amparo y que Dios es nuestro pronto auxilio. Y que solo Él nos va a dar lo que cada uno de nosotros necesita. Él le da la porción necesaria a cada uno de nosotros según lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Porque en estos momentos nosotros no sabemos lo que necesitamos. Creemos que lo que necesitamos es salir del problema, y muchas veces lo que necesitamos es que el Señor simplemente nos fortalezca para seguir y seguir y seguir y seguir. Porque todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito.
Dice Josué Barrios, que es un escritor que deja artículos en una página que se llama Coalición por el Evangelio, que es bastante buen material, y esto me llega porque dice: Dios está más interesado en escuchar y responder tus oraciones de lo que jamás podrías llegar a imaginar. Y nosotros llegamos al Señor muchas veces derrotados, así ¿verdad? Como cuando uno se está engripando y entonces uno toma un montón de cosas y nada, y uno es como, voy a ir a la pócima, ahí era el cúrcuma, era el jengibre, o era la miel, era como ya últimamente lo que sea me tomo para ver si me curo. Muchas veces hacemos eso con el Señor, es como, vamos al Señor a ver qué pasa. Pero no vamos con esa convicción y no vamos con esa fe de que el Señor es refugio, es fortaleza y es pronto auxilio. El salmista en su corazón comienza con esta declaración de quién es Dios y comienza dándose una instrucción a su alma, porque la angustia es un sentimiento humano, pero él sabe que él tiene que someter su alma a la parte espiritual, porque él sabe que en los momentos de angustia, por lo general nos angustiamos y lo primero que hacemos es buscar resolver todo por nuestra cuenta. Empezamos a pensar, a calcular, a anticipar, a preocuparnos, a correr, y lo último que hacemos es orar. Nos angustiamos y nuestra mente se llena de escenarios que nunca han pasado. Y ahí es donde viene la ansiedad, donde nos empezamos a imaginar lo peor. Y aun cuando Dios ya prometió estar con nosotros, nos angustiamos y perdemos de vista quién es Dios. Por eso antes de que diga que Él es el que nos va a dar todos esos momentos de angustia, nos dice quién es Dios, porque en los momentos de angustia perdemos de vista quién es Dios y no ponemos el enfoque y la mirada en Jesús como cantábamos ahora. La angustia, la preocupación, el dolor hace que lo que enfrentemos en serio parece mucho más grande que aquel que nos sostiene. Eso es lo que pasa cuando ponemos nuestra mirada en los problemas, en aquello que nos está generando angustia, en aquello que nos está generando dolor. Se hace enorme, pero no hay nada más grande, pero su problema no trasciende el universo como trasciende el Señor. Y cuando nos angustiamos, nos olvidamos que ahí está el Señor, que el Señor está cerca, que el Señor no se ha ido a ningún lado, que la angustia inhibe mi capacidad de sentir al Señor y inhibe muchas cosas, pero el Señor está intacto, inamovible, Él es inmutable y Él es bueno y ahí está. Y después de este golpe a la mesa tan fuerte, el salmista después llega a una conclusión, llega a un punto concluyente. Y dice, el Salmo 46:2 dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, y aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. ¿Por qué dice por tanto? Porque el por tanto es un conector lógico. Es en vista de esto, tiene que suceder esto. Si Dios es todo esto, entonces en mí tiene que suceder esto. Y ese conector lógico de por tanto es el que nosotros tenemos así como cortado, el cortocircuito. Porque se nos olvida ese por tanto, se nos olvida de que esa convicción de que nosotros tenemos en el Señor nos tiene que llevar a un comportamiento y a una forma de enfrentar la vida diferente. ¿Por qué creen ustedes que hay escritos
de Josefo, que es uno de los historiadores más grandes, que habla de que cuando fue la persecución de Nerón a todos los cristianos, que de hecho yo creo que hay una película que se llama Cubadis, creo que se ve donde persiguen a los cristianos y les tiran leones y se los comen y los tiraban a todas las familias con los hijos, y que era una salvajada. ¿Por qué creen ustedes que dice que hay escritos que dicen que se ponían a cantar y se ponían a adorar al Señor y que tenían rostros resplandecientes? ¿Por qué creen ustedes que Esteban, antes de ser apedreado, en lugar de estar angustiado, de estar afligido, dice que vio a los cielos y que vio al Hijo de Dios de pie a la diestra del Padre y que su cara tenía como un ángel, porque tenían convicción? Porque no era un conocimiento teológico, era una convicción que producía algo sobrenatural en la vida de ellos. Porque sabían quién era Dios. ¿Por qué creen ustedes que vino la vez pasada Yanka y nos dio el testimonio cuando nos presentó su enfermedad y su rostro resplandecía? Y todos nos admiramos y después lo escuchábamos cantar, Soberano Dios. ¿Y por qué? Porque es que eso es lo que produce la convicción de saber quién es Dios. Eso es lo que produce la convicción de saber a dónde vamos. Eso es lo que produce convicción, que en los momentos difíciles nosotros podamos hacerle frente a la vida distinta a como las personas que no tienen un Padre Celestial que cuida de ellos. Y después de decir por tanto, dice, no temeremos. La angustia produce temor, la angustia produce incertidumbre, la angustia produce desesperanza. Pero cuando usted entiende quién es Dios, cuando usted entiende que Él es el amparo, que Él es el refugio, que Él es el escondite, que Él es la fortaleza, que Él es lo más seguro, tiene que existir algo que cambie en nosotros, y es no temer. El amor perfecto del Señor echa fuera todo temor. Y no temeremos es un verbo imperfecto en el hebreo que describe una acción que es continua, que es repetida, que es progresiva y que no termina. El no temer es algo que tiene que acompañarnos siempre, indiferentemente de las situaciones difíciles que nosotros pasamos. Lo vamos a sentir, pero el problema no es sentirlo, es qué vamos a hacer con ese sentimiento. Jesús no fue como que no se angustió, Él se angustió, pero ¿qué hizo con esa angustia? Lo llevó a su Padre. El problema es cuando dejamos que ese sentimiento nos gobierne y empieza la espiral, y empiezan las malas noches, y empieza el corazón a latir fuerte, y empieza a ahogarse uno, y empieza el sofoque, porque ahí es donde dejamos que los sentimientos gobiernen y perdemos la perspectiva de quién es Dios. Y que esa perspectiva con convicción de quién es Dios nos tiene que llevar un por tanto, y ese por tanto es a respirar hondo y recordar que el Señor es bueno y que cuida de nosotros. Esto es una declaración audaz de confianza en Dios, inspirada por la grandeza de Dios. El salmista lo que hace es que aplica la lógica de la fe. Si Dios es un verdadero refugio, si Dios realmente es una fortaleza, y si en serio el Señor es un pronto auxilio para su pueblo, no hay que temer, aún en la mayor crisis, aún en el momento más desesperante de nuestra vida, donde queremos salir corriendo. Y por eso lo que viene a hacer el salmista es llevarnos a un cataclismo natural. Y usa la palabra aunque, que esa palabra aunque lo que nos va a introducir son escenarios difíciles y extremos, donde el salmista lo que nos quiere mostrar es que aún pasaran las cosas más terribles en el mundo natural en el que vivimos, nuestra confianza en el Señor debería estar intacta. El aunque
reconoce la realidad del caos, pero a su vez afirma que Dios sigue siendo el refugio. Esa es la palabra que conecta la crisis con la fe, el miedo con la seguridad y la incertidumbre con la presencia de Dios, porque nos dice que el Señor es el refugio, que el Señor es la fortaleza, que el Señor es nuestro pronto auxilio. Después nos dice que por eso no temeremos, aunque suceda así la cosa más sobrenatural de la galaxia. Aunque sufra la tierra cambios, que hace referencia a un colapso total de la tierra. O sea, si usted está aquí hoy sentado y todo comienza a colapsar, no hay que temer, porque el Señor es un lugar seguro. Aunque los montes se deslicen en los fondos de los mares, o sea, aunque los montes, que son un símbolo de estabilidad, se caigan, aunque usted vaya ahí en circunvalación, viendo los pasajes en carro, y usted ve que todo empieza a colapsar ahí, las montañas de la Abuelita y todo lo que cubre el Valle Central se empieza a destruir. Lo que el salmista está diciendo, aunque eso pase, esté tranquilo, no tema, porque el Señor no cambia quién es. Aunque bramen y se agiten las aguas, bramar habla de un estruendo, habla de un sonido de tormento, aunque se agiten, convulsionen o desordenen, tranquilo. Yo vi una vez una película es viejísima, eso va a revelar un poco mi edad, que se llamaba La Tormenta Perfecta, Perfect Storm, que creo que salía George Clooney, hasta carajillo salía. Y es un barco, creo que es un barco pesquero, que pasa unas tormentas ahí, unos mares, o también hay una serie, creo que que se llama Pesca Peligrosa, que son como de los cangrejos de yo no sé qué, y como animales todos exóticos, que son esos buques así grandísimos que pasan, unas tormentas. O sea, es como, aunque usted está en medio de todo eso, aunque usted sienta su vida como esas olas, aunque usted sienta que todo se está cayendo, no tema. Porque el Elohim, el que hizo todo, está en control de todo. Y es que no solo lo controla, sino que le da refugio, lo está cuidando y lo está sosteniendo y le está dando el apoyo que usted necesita. Después habla de que aunque tiemblen los montes con creciente enojo, se habla de una sacudida monumental. Aunque esté temblando, tranquilo. Tranquilo. O sea, él lo está llevando al caso más, al extremo. O sea, lo está llevando a un extremo. Pero seamos sinceros, sin el Señor, en medio de nosotros todo esto pasa y uno colapsa. Así como las películas que uno ve del fin del mundo, que es un caos total, que todo el mundo está viendo a ver cómo se salva, aunque todo el mundo se va a morir. No teman. Eso es lo que está diciendo el Señor, no teman. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy, no tenemos que temer. No tenemos que temer. No tenemos que vivir vidas llenas de miedo, de desesperanza, de aflicción. Hay momentos donde el sentimiento puede llegar, hay momentos donde hay situaciones que nos van a golpear, pero ya sabemos cómo reaccionar y a quién acudir. Hagámoslo. El salmista lo que nos enseña es que a pesar de esta confusión que representa circunstancias devastadoras de la naturaleza fuera de control, no tenemos que tener miedo. Y no tenemos que temer, porque Dios es refugio, Dios es fortaleza y Dios es nuestro pronto auxilio. Y eso no cambia, y eso no va a cambiar. Puede que lo sienta, puede que no lo sienta. No es un problema del Señor, porque Dios es inmutable, Dios es fiel, Dios es bueno. Y tenemos que entender que Dios nos va a dar en esos momentos catastróficos lo que sea que Él, de manera soberana y providencial, considere oportuno para nuestro bien. Todo obra para nuestro bien. Y esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Y después termina el Salmo con la palabra Selah, que en la literatura hebrea se utilizaba como un marcador de estrofa. Y tiene la intención de pausa, de examinar bien y meditar antes
de seguir leyendo, antes de que siga el salmo, lo que se está escribiendo. Y Charles Spurgeon describe esto. Sería bueno si todos nosotros pudiéramos decir Selah bajo pruebas tempestuosas. Será bueno si todos nosotros hacemos un alto, paramos, reagrupamos, nos predicamos a nosotros mismos quién es Dios y como cantábamos ahora, ponemos nuevamente nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y les leo la conclusión de la historia que les leí al principio. Firme hasta el final, Lutero confió plenamente en Dios. Dios fue su fortaleza poderosa, su baluarte que jamás falló en la vida y en la muerte. Y yo escribí aquí que así sea también para nosotros como su pueblo, que confiemos en Él en cada prueba, seguros de que Dios guía nuestra vida, que el Señor nos acompaña en nuestra muerte, como ayuda siempre presente en todo tiempo de angustia. Y recordemos que solo Dios debe ser la fortaleza y el refugio al cual corremos. Por eso mantengamos firme nuestra mirada en aquel que nos entregó a su Hijo, Jesús, por amor. Y que el Evangelio nos recuerde que si Dios no escatimó a su propio Hijo, entonces nada nos va a poder separar de su cuidado, de su protección, de su amparo, nada. Y recordemos esto, si Jesús cargó con nuestros pecados, obviamente va a cargar con nuestra angustia, obviamente va a cargar con nuestras cargas, obviamente nos va a ayudar en nuestras luchas. Y si el Padre nos dio lo más grande, que es su Hijo, ¿cómo no nos va a sostener también en lo que enfrentamos hoy? Tenemos el ayudador por excelencia, que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros y que en medio de todo derrama amor, amabilidad, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Que hoy recordemos que el Señor es ese amparo, que hoy recordemos que el Señor es ese refugio, que hoy recordemos que el Señor es nuestro más pronto auxilio, que no debemos temer aunque suceda lo que suceda y que podamos cantar todos ahora a una sola voz la canción que Lutero escribió a raíz de estas pruebas, que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios, pero la vamos a cantar en versión adaptada por Gracia Soberana, ¿vale? ¿Pasamos? ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿Cantamos de una vez? Van a ir pasando mientras les pido que vayamos pasando los elementos de la Cena del Señor y pongámonos de pie para adorar al Señor y que cantemos juntos a una sola voz con convicción y que respondamos a lo que el Señor nos enseñó hoy.